El 1 de marzo de 1870 moría en el campo de batalla Francisco Solano López, presidente del Paraguay. Se ponía así fin a la guerra de la Triple Alianza, donde los ejércitos de Brasil, Argentina y Uruguay se habían enfrentado a las tropas de López durante casi 6 años, desde finales de 1864. El Paraguay es un país constituido por 2 regiones geográficas claramente identificables: el Chaco, al oeste del río Paraguay, una interminable llanura que arranca en Bolivia y termina en el norte de Argentina, escasamente poblada, y la región oriental, entre los ríos Paraguay y Paraná, una región semitropical y húmeda, donde viven la mayor parte de los paraguayos. Esta zona oriental estaba ocupada por los guaraníes antes de la llegada de los europeos, un grupo de tribus que se extendían hasta el Río de la Plata y la costa atlántica del sur del Brasil. Los guaraníes ya utilizaban las caudalosas corrientes de la cuenca del Paraná para comunicarse, y esta fue la vía que siguieron los europeos para avanzar por la región desde que Alejo García remontara los ríos Paraná, Paraguay y Pilcomayo para llegar hasta el Imperio Inca allá por 1525. Sin embargo, las gigantescas distancias y la ausencia de atractivos económicos hizo que esta zona guaraní fuera relativamente desatendida por los virreyes españoles, que encomendaron su colonización a los jesuitas, quienes desarrollaron una amplia red de misiones en esta zona fronteriza entre Paraguay, Argentina y Brasil, una zona que desde el siglo XVIII se convertiría en fuente de conflicto entre los imperios portugués y español, y más tarde, tras la independencia de Hispanoamérica, entre el Imperio de Brasil y sus vecinos del sur. Paraguay declaró su independencia en 1811 aprovechando su relativo aislamiento, potenciado por el hecho de que las provincias del Río de la Plata se habían sublevado un año antes, lo que impedía que tropas realistas pudieran remontar los ríos Paraná y Paraguay. Entre los líderes independentistas se encontraba José Gaspar Rodríguez de Francia, quien se convirtió en dictador de Paraguay desde 1814 hasta su muerte en 1840. El gobierno del Dr. Francia se caracterizó por el férreo control interno y su aislamiento internacional, en parte por la actitud del caudillo, en parte por los problemas aguas abajo del Paraná, salida del Paraguay al mundo, entre las diferentes provincias argentinas limítrofes al río. Muerto el doctor Francia, había de sucederle Carlos Antonio López, quien gobernó desde 1840 hasta su muerte en 1862. Antonio López procuró la modernización del Paraguay, aunque habiendo de lidiar con las cortapisas provocadas por el control argentino de la navegación por el Paraná y el Río de la Plata, cortapisas sobre todo durante el gobierno del caudillo argentino Juan Manuel Rosas. El hijo de Carlos Antonio López era Francisco Solano López. Nacido en 1827, en 1845 participó en la breve guerra entablada contra el gobierno de Rosas. A partir de 1852 hizo un largo viaje por Europa, del que regresó en 1855 con numerosas ideas para modernizar el Paraguay y en especial sus fuerzas armadas. El gobierno paraguayo consideraba que la independencia del país pasaba por estar bien armado frente a sus vecinos y potenciales enemigos, Brasil y Argentina. Muerto su padre en 1862, Solano López se convirtió en el nuevo presidente del Paraguay. Todos sus proyectos de innovación tenían un punto débil. El comercio internacional del Paraguay dependía del libre tránsito por el Río de la Plata, donde desemboca el Paraná, cuya orilla norte domina Uruguay y la sur, Argentina. En Argentina, ese año de 1862, había tomado el poder Bartolomé Mitre, poniendo fin a la Confederación Argentina y mostrando la preponderancia de Buenos Aires sobre el resto del país. Mientras tanto, en Uruguay gobernaba Bernardo Prudencio Berro, del Partido Nacional o Blanco, quien había seguido una política de modernización semejante a la de López en Paraguay, abriéndose al comercio internacional, sobre todo con Gran Bretaña. Pero en 1863, el expresidente uruguayo Venancio Flores, del Partido Colorado, exiliado en la Argentina de Mitre, invade Uruguay, tratando de deponer a Berro. Es entonces cuando el Imperio de Brasil decide intervenir en Uruguay, apoyando al golpista Flores.
Recordemos que Brasil ya había ocupado el Uruguay entre 1816 y 1828, queriendo convertirlo en una provincia brasileña más. Con su apoyo a Flores, el imperio brasileño buscaba volver a marcar la política uruguaya. Flores terminó por convertirse en presidente de Uruguay hasta su asesinato en 1868. Con Argentina gobernada por el unionista Mitre y Brasil interviniendo abiertamente en Uruguay en contra del gobierno de Berro, Solano López veía en peligro su vía comercial a través del Río de la Plata, por lo que decidió pasar a la ofensiva. Comenzó por declarar la guerra a Brasil en noviembre de 1864, tratando así de sacar a los brasileños de la guerra en Uruguay. Para ello, López organizó la invasión del Mato Grosso del Sur, provincia brasileña a la que los propios brasileños accedían remontando el río Paraná, cruzando la República del Paraguay. De esta forma, López atacaba allí donde los brasileños peor podían defenderse. Sin embargo, este éxito inicial de Solano López no impidió que Flores se hiciera con el poder en Uruguay. Fue entonces cuando López pidió permiso para cruzar Argentina con sus tropas, con el objetivo de llegar a Uruguay y enfrentarse a Flores. El presidente Mitre se negó y Solano López declaró la guerra a Argentina. Los paraguayos invadieron la provincia de Corrientes en abril de 1865, donde encontraron numerosos federalistas argentinos opuestos al gobierno de Mitre y que por tanto mostraron escasa resistencia a los ejércitos de López. Se formó entonces la Triple Alianza, entre el Imperio de Brasil de Pedro II, la Argentina de Mitre y el Uruguay de Venancio Flores, con el objetivo de derrocar al Paraguay de Solano López. En esta guerra podemos distinguir claramente 4 fases. La primera fase se caracterizó por el avance paraguayo por territorio argentino hasta que fue detenido por las tropas aliadas. El 11 de junio de 1865, la flota paraguaya fue derrotada por la brasileña en la batalla del Riachuelo. Un mes después, los ejércitos aliados levantaban el sitio de Uruguayana. Los soldados paraguayos que se rindieron se integraron en el ejército de la Triple Alianza o sencillamente fueron convertidos en esclavos. En ese momento ya había una facción paraguaya contraria a López, que terminaron por configurar la Legión Paraguaya, compañía militar que acogía tanto a paraguayos exiliados como a muchos de estos soldados capturados. En el caso de aquellos otros que se convirtieron en esclavos, este sería el destino de muchos de los prisioneros paraguayos, sobre todo al final de la guerra, cuando la mayor parte de los soldados eran adolescentes o niños. Hemos de pensar que buena parte de las tropas paraguayas estaban conformadas por guaraníes. Los guaraníes de Brasil habían sido perseguidos tras la eliminación de las misiones jesuitas hasta provocar su desbandada en las selvas del sur de Brasil. La guerra de la Triple Alianza ofreció una oportunidad a los esclavistas para lograr nuevos esclavos, en un momento en el que el comercio de esclavos transatlántico prácticamente había desaparecido. Tras las derrotas de Riachuelo y Uruguayana, López decidió retirarse hasta el Cuadrilátero, en torno a la fortaleza de Humaitá, que dominaba sobre el río Paraguay y el camino hacia la capital Asunción. Esta segunda fase de la guerra se extendió desde octubre de 1865 hasta la caída de Humaitá en julio de 1868. Las tropas aliadas, comandadas por Mitre, lograron la sangrienta victoria de Tuyutí en mayo de 1866, pero también la sonada derrota de Curupaití en septiembre de 1866. El liderazgo de Mitre quedó cuestionado y aunque se mantuvo al mando de los aliados hasta comienzos de 1868, hubo de hacer frente a una serie de levantamientos en la propia Argentina, contrarios a la guerra y a su política unionista. De igual manera, el ejército uruguayo se retiró dejando una modesta compañía de 700 soldados, mayoritariamente afrodescendientes. Como afrodescendientes eran también la mayor parte de los soldados brasileños, antiguos esclavos liberados precipitadamente para formar el ejército con el que combatir a López. Mitre terminó por dejar el mando del ejército aliado a comienzos de 1868, abandonando la presidencia de Argentina poco después, sucedido por Domingo Sarmiento. El futuro duque de Caxias, brasileño, tomó el mando militar en lugar de Mitre. Había llegado al frente tras la derrota de Curupaití,
reorganizó el ejército brasileño, lanzó la ofensiva sobre Humaitá y prosiguió el avance hacia Asunción, en la tercera fase de la guerra, que se extendió desde julio de 1868 hasta enero de 1869, cuando los aliados tomaron la capital tras superar la última línea defensiva previa a Asunción, establecida sobre el arroyo Piquisiri. En esta tercera fase, la violencia demostrada por los ejércitos se agudizó aún más, llegando a su paroxismo en la toma de Asunción, ciudad que fue completamente arrasada. Mientras tanto, en el lado paraguayo aparentemente se había tramado una conjura contra Solano López en marzo de 1868, que costó la vida a la mayor parte de los conspiradores durante los siguientes meses. El número de ajusticiados no se detuvo hasta la muerte de López. Con la toma de Asunción, Caxias declaró el fin de la guerra y las tropas argentinas se retiraron. La compañía uruguaya lo había hecho un poco antes. Pero el empeño por resistir de Solano López hizo que el ejército brasileño se lanzara en persecución de este, dando inicio a la cuarta fase de la guerra, conocida como la Campaña de las Cordilleras. López fue retrocediendo hacia el noreste del país, sufriendo sucesivas derrotas a manos de un ejército ahora comandado por Gastón de Orleans, yerno del emperador brasileño Pedro II. Las tropas de López eran mayoritariamente adolescentes y niños mal armados, que fueron siendo sucesivamente masacrados o tomados como esclavos, hasta la derrota final y muerte de Solano López en marzo de 1870 en Cerro Corá. Tras la toma de Asunción ya se había formado un nuevo gobierno paraguayo, integrado por parte de los exiliados que favorecieron la creación de la Legión Paraguaya. Convertido en un gobierno títere de Brasil, firmó la paz con los aliados, comprometiéndose a pagar los gastos derivados de la guerra y cediendo una serie de territorios por la zona del Chaco a Argentina y por el norte a Brasil. Si bien es difícil cuantificar las pérdidas sufridas por los contendientes, ante la falta de cifras verificables con los números que se manejan, sabemos que la brutalidad del conflicto provocó una verdadera crisis demográfica en Paraguay, muriendo entre el 60 y el 90% de todos los hombres del país. En Argentina, ante la crueldad demostrada, se abrió un airado debate cuestionando la guerra durante el conflicto y después. El presidente Sarmiento, sucesor de Mitre, defendió el principio de la victoria no da derechos. Bien es cierto que eso no le impidió a Argentina quedarse con una parte del Chaco, pero sentó las bases para rechazar el derecho de conquista, que quedaría prohibido para América desde 1889 y para el resto del mundo desde la Carta de San Francisco de 1945. En Brasil, donde habían sido liberados numerosos negros para que acudiesen a la guerra, el debate en contra de la esclavitud se recrudeció hasta lograr su abolición en 1888. La guerra de la Triple Alianza sigue siendo motivo de debate hoy. Siendo Francisco Solano López quien abriera el conflicto, es cierto que lo hizo en un momento donde Brasil o Argentina mostraban un claro interés por dominar Paraguay. Eso no le descarga de responsabilidad, pese a que durante buena parte del siglo XX en Paraguay fue tenido como uno de los grandes héroes patrios. De igual forma, sobre todo en las décadas de 1970 y 1980, se trató de explicar la guerra por el interés mostrado por el Reino Unido por azuzar a los combatientes para dominar la producción algodonera del Paraguay. Esta teoría, que aún tiene predicamento, no cuenta con base empírica. Los banqueros ingleses se convirtieron en los financiadores de todas las partes. En ese sentido, sí sacaron beneficio, pero concluida la guerra no hubo ese supuesto empeño por controlar Paraguay. Quizás lo más significativo es que la guerra de la Triple Alianza fue el conflicto más sangriento y cruel vivido en la Hispanoamérica contemporánea, mayor que cualquiera de las campañas de la independencia, y fue una guerra que le costó la vida a los cientos de miles de soldados que se enfrentaron en ella, en especial los soldados negros brasileños y sobre todo las tropas guaraníes paraguayas. Academia Play lanza su tercer libro,
En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se incide en cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Zengra y Javier Rubio Doncé. Está editado por La Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.